Este programa es una presentación de Ulbrica, Enjoy Punta del Este, de Administración Nacional de Puertos, Grupo Pla Constructora y Shark Club. Explorar los temas más candentes y significativos que impactan a nuestra sociedad es mi objetivo principal, proporcionándote los hechos y análisis necesarios para que estés al tanto de lo que sucede a tu alrededor. Voy a acercarte la visión de mis invitados para ofrecerte la posibilidad de que crees tu propia opinión. Soy Laura Do Carmo y te invito a acompañarme a conocer a los personajes más destacados de nuestra región. Buenas noches y bienvenidos al ciclo de entrevistas de Punta News y Canal 2. Es un gusto reencontrarnos y en este caso estamos en la Dirección Departamental de Salud porque hoy nos acompaña justamente el director, el doctor José González. Con él vamos a abordar una agenda sanitaria que atraviesa distintos planos, desde la gestión, desde la atención en territorio, la complementación público-privada y también los desafíos que empiezan a plantearse a partir de algunas alertas, digamos, o banderas rojas que tenemos en el ámbito nacional. Maldonado, un departamento, como siempre les comentamos, con dinámica propia, marcado por la movilidad, por el crecimiento, por la demanda. Bueno, tiene preguntas propias también para saber cómo está respondiendo nuestro sistema de salud en definitiva y qué ajustes pueden ser necesarios. Así que gracias por recibirnos en la casa de la departamental y bueno, por este mano a mano. Bueno, no, es un gusto estar con ustedes y bueno, a las órdenes, porque en los procesos de comunicación, desde que nosotros asumimos este rol, el vínculo con los medios de comunicación ha sido y tiene que seguir siendo una prioridad en cuanto a la capacidad de poder transmitir, transmitir información que es muy importante para la comunidad, para la población y sobre todo de alguna manera mantenerse en lo que son algunos temas que son sensibles y que necesariamente tenemos que fortalecer ese vínculo. Así que el agradecido somos nosotros. Quiero comenzar porque el disparador de esta entrevista, cuando empezamos a conversar con ustedes, fue hace un par de semanas a raíz de un estudio que se publicó que tenía como eje el tema del dengue, ¿no? Y algunas cosas que a mí me llamaron la atención y a esas hablaba también con algunas banderas rojas que se levantan en el ámbito nacional. En términos concretos y bajándolo a nuestro territorio, Maldonado, ¿cuál es la situación con respecto al dengue? ¿Hay algún caso? ¿Cómo estamos? Bueno, ustedes saben que el dengue es una enfermedad que tiene una particularidad, tiene un agente, un vector que es un mosquito, que es el Aedes aegypti. Entonces, el primer elemento que nosotros tenemos que plantearnos es que Uruguay es un país que se encuentra en una situación de alerta o vigilancia epidemiológica, dado que tiene Aedes aegypti, o sea, el mosquito, vector, transmisor de este virus está presente en nuestro país. Ese es un primer elemento. Luego tenemos lo que es, a consecuencia de eso, ¿qué quiere decir? Que tengamos una situación de vigilancia epidemiológica. Que toda situación que pueda, por una presentación clínica, es decir, una persona que tenga síntomas, ¿sí?, que pueden estar relacionados esos síntomas con un nexo, es decir, que haya viajado al extranjero donde hay dengue endémico, como puede ser en Argentina, en Brasil, por nombrar dos países, y que al retorno al Uruguay venga con alguna expresión de malestar general, fiebre, síntomas digestivos o presentaciones ya de cuadros a veces más complejos, entra en una situación que se llama de evaluación de sospecha, de un caso de sospecha clínica de dengue, y eso abre un protocolo en el cual no solo el paciente es interrogado y evaluado a ver qué nexo pudo haber tenido, si fue en un viaje y fue un lugar de zona endémica, sino que se hace una evaluación del punto de vista de la serología, o sea, la determinación de si es positivo o si es confirmado o no, y durante ese periodo, hasta que las muestras que se analizan a nivel del laboratorio central del Ministerio son confirmadas o descartadas, esa persona queda bajo un seguimiento
¿sí? Y la prioridad que tenemos para que se pueda entender es que el mosquito Aedes aegypti que está en Uruguay no entre en contacto con esa persona sospechosa de tener una infección y que cuando el mosquito lo pica adquiera el virus. Entonces eso, si ustedes se imaginan, en un departamento como Maldonado. Sí, justamente, yo hablaba de esos temas, la movilidad de la gente, no solamente la que vive yendo y viniendo, lo que viajan, los turistas, las personas que habitualmente siempre vienen de otros lados. Eso nos ubica en un departamento que tiene que tener muchísima profesionalidad, o sea, tener perfil de profesionales que se dediquen 100% al seguimiento y a esta vigilancia. Y por supuesto un compromiso, que de hecho lo hay, ni que hablar, de todas las instituciones que son prestadoras. Es decir, nosotros tenemos en este momento, no solo en Maldonado, sino en todo el país, un monitoreo todos los días, donde nosotros recibimos la información de notificación de una institución que está asistiendo o que asiste a un paciente que lo tipificó como caso sospechoso de dengue. Pero por ejemplo, hoy, ahora que estamos hablando nosotros, ¿tenemos algún caso hoy ya recibimos en sospecha? El reporte, hay 2 casos sospechosos que se van evaluando. Semanalmente nosotros tenemos, vuelvo a repetir, mucha movilidad de población, extranjeros o población uruguaya que se movilizó, por ejemplo, en esta semana de turismo, cruceros, frontera que genera muchísima movilidad, entonces a veces ahí se genera la consulta, entra en protocolo y ahí se notifica. ¿Pero esos 2 casos están en fase de monitoreo o ya está Pero como digo que tuvimos esos 2 casos esta semana, durante el transcurso del mes hemos tenido varios. Pero se han concretado después que alguno diera no hemos positivo. Tenido ningún caso, Bien. Primero, ni importado, ni autóctono. Entonces eso es un elemento importante en lo que va de este año. ¿Por qué? Porque refuerza la importancia de esa vigilancia, que es una vigilancia muy proactiva. Una vez que se determina eso, tiene que haber una coordinación entre la institución, todo lo que es la estructura de profesionales que trabajan en esa institución, ni que hablar el ministerio a través de nuestra área de vigilancia epidemiológica, que allí tenemos 2 licenciadas que tienen formación y de mucho tiempo de experiencia en esto, y con el ministerio a nivel central. Eso es un monitoreo constante. Yo todos los días recibo un informe del estado de situación de todos los prestadores, de si hay casos sospechosos, si ese caso sospechoso se confirma, abre otro disparador que es ubicar en dónde vive esa persona y generar lo que se llama un perímetro en torno a esa vivienda, donde se hace una intervención a efectos de evaluar, ahí sí, la presencia del vector, evaluar que eso de alguna manera se genera una barrera de contacto con esa persona y obviamente si es un paciente que no hemos tenido, pero bueno, sabemos que el dengue tiene una presentación en términos generales de una enfermedad que es confundida a veces con un cuadro gripal o de resfrío, pero tiene un porcentaje donde se presenta de forma grave, que tiene una tasa de mortalidad importante, que es el conocido dengue hemorrágico, que requiere internación, que son pacientes que obviamente tienen otra situación desde el punto de vista de la evolución. Pero bueno, es un desafío permanente. Bueno, ese informe que para mí fue el disparador de algunas dudas, ese informe que se presentó, hablaba en una parte del control del mosquito con los métodos habituales y que se está encontrando que hay algunas dificultades, especialmente en algún tipo, digamos, de insecticidas, como que el mosquito ya es resistente. Y me pareció interesante también traerlo a esta conversación porque eso me hace preguntar. Por ejemplo, otro de los sistemas que se utilizan es la fumigación. En Maldonado, ¿la estrategia actual sigue siendo la fumigación? ¿Lo están haciendo? ¿Funciona? ¿O hay que pensar en otra estrategia? Está muy bien. Maldonado está en una estrategia país y la estrategia país sigue directivas incluso que la Organización Mundial de la Salud las valida científicamente. A veces hay cambio en la línea de protocolo de actuación en base a evidencias. En cuanto al territorio, a la territorialidad nuestra, nosotros sabemos que el comportamiento de este mosquito es un mosquito que podemos decir es doméstico, es un mosquito que convive en nuestra cotidianidad. No tenemos que ir
al medio del campo, a una zona pantanosa para encontrarnos con el mosquito. No, lo encontramos en el patio de nuestra casa, lo encontramos en las plantas de nuestro jardín. Es un mosquito de convivencia urbana, comunitaria. Eso implica que la estrategia de control tiene que ver sobre todo en lo que se llaman los reservorios donde él se reproduce. Eso es un elemento fundamental en la estrategia y la estrategia número 1 que tenemos. Es decir, es un mosquito que desarrolla en pequeñas fuentes de agua estancadas, que pueden ser, como decimos en ejemplo, desde una tapita de un refresco. Sí, sí, hasta el balde que dejaste con un poquito de agua en el fondo de tu casa. Eso es una estrategia constante y permanente y es sumamente efectiva. Bajar población en cuanto a control de los lugares donde pueda haber fuente de desarrollo del mosquito. Por otro lugar tenemos, bueno, una estrategia comunitaria donde la población no es el perfil que busque identificar las características del mosquito, sino una población que entienda que el clásico mosquitero es una opción, que el tul en un perfil de población puede ser una opción, que el repelente también tiene su uso, que la ropa de manga larga de protección también es efectiva. Entonces, una tarea constante. Nosotros generamos charlas en los ámbitos de educación fomentando esa línea. Y es una línea muy efectiva. Luego tenemos estas acciones que usted de alguna manera estuvo siempre sobre la mesa, que es la fumigación. Bueno, es una estrategia que hoy no tiene una recomendación, no es una línea recomendada, por eso no la van a encontrar ni acá ni en ningún lado. Sí, está demostrado que puede bajar población de mosquito, pero no controla el lugar donde se reproduce y donde se genera más fuente de mosquito. Lo otro, o sea, que el eje de control ya no pasa más por la fumigación. Y lo otro es que, bueno, el proceso de resistencia que de alguna manera se va complejizando, termina bajando su eficiencia, o sea, no termina generando el resultado que de antemano se pretende generar. Por lo tanto, no es una primera línea, no se desarrolla como recomendación de primera línea, sí estas otras que comentábamos. Entonces, para nosotros es un factor muy importante que la población sea partícipe y proactiva de el recipiente donde tiene la planta, que no tenga agua y que tenga arena a efectos de que no acumule agua, saber que esta época del año que estamos viviendo, donde se está dando clima de transición entre los fenómenos más calurosos con los primeros fríos, puede generar días muy húmedos, días de producción de mosquito. Y nosotros ahí tenemos el otro mecanismo de control directo que lo hace el Ministerio a través de su vigilancia epidemiológica, que es el llamado control de las ovitrampas. Nosotros tenemos en varios lugares del departamento, ¿sí?, en zonas urbanas específicamente, dispositivos, ¿sí?, que simulan un ambiente ideal para que este mosquito o los mosquitos allí se reproduzcan, ubiquen sus huevos y detectar larvas. Entonces luego, con personal entrenado, 3 veces a la semana se sale a recorrerlas, se toma muestras, se hace la lectura y se va graficando cómo es el comportamiento de la cantidad de presencia. Por ejemplo, ahora estamos en una fase de una alta presencia de mosquito, por lo tanto es un elemento que para nosotros... O sea, es un elemento de riesgo. De riesgo, sin duda. Más allá de permanente, en algunos momentos del año, más que otros, como por ejemplo en este. Exacto. Ahora, ¿el riesgo hoy es el problema o podríamos decir, dónde está el principal riesgo en base a este problema? Y si en algún momento ese riesgo se torna aún mayor, si el sistema está preparado efectivamente. Bueno, por eso el estado de alerta y vigilancia, porque plantearnos que Uruguay tenga un escenario donde el dengue como enfermedad autóctona no esté hoy presente, es un escenario de una altísima eficacia en cuanto a muchas de las líneas de trabajo que se han desarrollado, no de ahora, sino de hace varios años. Más aún en un país y en una zona
del país donde hay mucha movilidad poblacional, que ese es otro elemento que tenemos. Entonces, frontera, turistas, movilidad poblacional, todo esto nos genera una necesidad constante de control. Sin duda los resultados dicen que los controles están siendo efectivos. Ahora, hay que mantener este nivel de alerta, hay que mantener esta estrategia, desarrollar, incluso fomentar más corresponsabilidad en esta estrategia. ¿Por qué? Porque la presencia de dengue autóctono con vector que transmita el virus nos ubica en otro estándar, nos ubica en una situación que el sistema va a tener una presión, una tensión por consulta, una tensión y una presión porque se pueden desarrollar o pueden aparecer casos de gravedad que requieran internación, que puedan requerir internación de complejidad. Esto empieza a generar en el sistema elementos que... Sí, a tensionarlo, ¿no? Muchas veces el sistema tiene que hacer planes de contingencia y eso nos ubica o la experiencia internacional dice que los países que entran en esas fases donde el dengue se posiciona como enfermedad endémica, o sea que siempre hay casos autóctonos, se termina complejizando el sistema. Y ahí siempre nosotros entendemos que la regla de prevenir y tener una acción mucho más proactiva en prevenir esa posibilidad es la mayor inversión en este caso, sin duda. No me quiero ir de este bloque sin preguntarte, porque ahora justo hacíamos referencia al tema de la época del año en la que estamos, en la transición, ¿no?, del calor al frío. Estamos entrando en la época de las enfermedades respiratorias. Y tenemos la campaña activa, ¿no?, la campaña de vacunación. Bueno, ¿cómo llega Maldonado a este invierno justamente en términos de vacunación y de preparación del sistema también? Bueno, Maldonado es un departamento que tiene muy buena infraestructura en su logística, en su estructura para las campañas de vacunación. De hecho, se coordina con todos los prestadores, lo tiene que liderar la Dirección Departamental de Salud junto con la comisión. Es una estrategia que ya tiene mucha experiencia. Yo diría que todos la reforzaron y se encontraron en ese sentido de trabajar en conjunto en época de pandemia. Sí, bueno, la pandemia nos dejó muchas enseñanzas. Exacto, ¿no? Entonces hoy uno convoca a los equipos y ve mucha experiencia, mucha trayectoria en cómo coordinar rápidamente, en cómo hacer acciones sinérgicas. Por ejemplo, acá todos los LPN o los conocidos residenciales de adulto mayor están distribuidos entre las instituciones y se distribuyen junto con la Intendencia para garantizar el acceso a la vacuna y se los va a vacunar. Y eso es una línea que quedó acá ya como... se hizo, ya se concretó desde que empezó la campaña de vacunación. ¿Cuántos LPM, establecimientos de larga estadía, Maldonado, digamos, ¿no? tiene en el sistema nuestro hay alrededor de 73. ¿Y ya se vacunaron a todos? Están completándose esta semana el ritmo de vacunación, sí, distribuido de esta manera. Y eso es un elemento que habla de una fortaleza. De tener acciones en ámbitos de concurrencia masiva, como pueden ser centros comerciales, que ahora va a haber varias, que un prestador toma la posta, después sigue otro prestador, se van rotando. O sea, van a haber acciones concretas. Porque, bueno, siempre hay que reforzar. Entonces, lo que decía es muy fuerte en esa estructura. Hay muy buena capacidad de análisis porque conocen ya los comportamientos. A veces nosotros decimos, bueno, no es lo mismo plantear un plan en una zona como Balneario de Buenos Aires o La Capuera, donde hay que ver los horarios, cómo manejar los tiempos de la población que se moviliza ahí, que hacerlo en un área como la ciudad de Maldonado. Entonces ya hay un conocimiento de esas características, eso nos da mucha fortaleza. Ahora, también digo que podemos rendir más. O sea, es un departamento que tiene todas las condiciones para estar en los mejores rendimientos de porcentaje de cobertura. ¿Y por qué no rendimos más en todo caso? ¿O puede y debe rendir más? Exacto. Bueno, siempre el fenómeno de comunicación hay que revisarlo. Siempre es una estrategia en esto muy importante.
La población hoy siente que el fenómeno de la vacuna es un fenómeno importante, pero bueno, a veces hay que generar ese estímulo extra. Sí, pues yo te iba a preguntar porque toda la parte de logística, digamos, y que ustedes arman también está, hay que pensarla desde una lógica de que estamos hablando de que son vacunas no obligatorias. Exacto. Entonces, el ir a un vacunatorio, el ir a una institución, a veces eso, bueno, cuesta un poco más, entonces hay que abordar estrategias de que la estructura se movilice a los lugares de alto movimiento, eso también ya está demostrado. Nosotros tenemos ahí una mirada crítica también y de autocrítica en el sector salud. Ustedes saben que la vacuna antigripal es una vacuna que nosotros tenemos un grupo de población que es de riesgo. Y que no ha sido de los que más se ha vacunado en los últimos años. Bueno, entonces tenemos riesgo por tener enfermedades crónicas, por edad, pero también tenemos riesgo por la actividad profesional que desarrollamos y el nivel de exposición. Y también hay una población que está priorizada porque son servicios esenciales. Entonces nosotros entendemos que el sector salud es un sector que debe alcanzar mayores porcentajes. Ahí las instituciones todas refuerzan los turnos, van por los turnos a vacunar. Tenemos que mejorar esa respuesta. Sí, pero a pesar de todo el esfuerzo, digamos, del sistema en estas últimas campañas, y ahora yo te iba a preguntar si, por ejemplo, acá en Maldonado están, digamos, con una respuesta a la campaña de vacunación esperable por debajo de los que esperaban, no sé si tenés números, pero, a ver, ustedes que integran la salud, que se conocen todos, como decimos siempre, ¿hay algo que no ha cuajado para que justamente el personal de salud tenga niveles, por lo menos en las campañas anteriores, bajos de vacunación? Exacto. Sí, es un tema que... ¿Por qué no se vacuna? No ¿Qué dice la gente de la salud? Es un tema en términos generales, pero bueno, hay algunos elementos que yo creo que tienen que ver con esto, de la no obligatoriedad, tiene que ver con, bueno, el sentirse de alguna manera más consciente de otros cuidados que pueden tomar, posturas que a veces no necesariamente son muy claras para trabajar, pero sí la realidad nos dice que debemos tener mayores porcentajes. Claro, porque yo también entiendo que es una señal hacia la población, porque la gente, nosotros los usuarios podemos decir, bueno, pero si los médicos y las enfermeras y todo el personal de salud no se vacuna, ¿por qué me tendría que vacunar yo? Si ellos entienden que no es necesario vacunarse. Claro. Está claro que es un elemento que nosotros definimos como prioridad por el antecedente que tuvimos. Este periodo nosotros nos planteamos con todas las instituciones insistir y reforzar esa línea. ¿Por qué? Porque bueno, el último antecedente nos había mostrado que, como decíamos al principio, deben y pueden rendir más. Ahora, en términos generales, y esto iba a decir, Maldonado también tiene un elemento coyuntural que no podemos negar, que a nosotros nos pasó en esta campaña, que es la presencia de días como turismo, que es un departamento que tiene su sensibilidad, sus características de comportamiento, y nosotros ya sabíamos que esos días íbamos a tener una tendencia un poco más baja que el resto de los departamentos o el resto del país. Esto ahora ya empezó a revertirse. Maldonado en términos generales está en un término medio en lo que es la fase de la campaña de vacunación en que vamos, aunque la campaña globalmente viene manejándose muy bien, ya superamos las 200.000 dosis. El objetivo es cerrar un abril con un porcentaje importantísimo de población vacunada, porque recordar, la vacuna nos da defensas para afrontar cuando el virus entra a circular, y el virus va a entrar a circular fuertemente en los meses de mayor frío, segunda quincena de mayo. Entonces nosotros tenemos que ahora estar preparados para encontrar defensas, o la población con defensas, bajar la enfermedad grave y bajar la mortalidad, bajar la internación y cuidar sobre todo a ese grupo de personas de riesgo, pequeños, adultos mayores, diabéticos, hipertensos, obesos, insuficiencia cardíaca, asma, EPOC, que son los que se complican y que pueden terminar en desenlaces graves. ¿Tenés números en porcentaje o en cantidad de dosis de lo que lleva Maldonado? No por Maldonado números absolutos, pero porcentaje estamos en una media del 68% en el estándar de país. Nosotros el año pasado fuimos de los departamentos que calificamos mejor en términos generales. El objetivo es
superar el 80%. Entendemos que esta segunda quincena de abril va a ser clave, por eso enfatizamos en algunas actividades en zonas de concurrencia masiva, llamemos así, con puestos móviles. Y semanalmente, esta semana que entra, vamos a hacer la evaluación para ver si en algunos lugares hay que generar algún incremento de la oferta. Sí, de hecho la Intendencia incluso estaba evaluando, al final no sé si lo hizo, creo que sí, poner más vacunatorios, Exacto. es decir, Sí, lo que hablábamos de llevar más a territorio. Bueno, vamos a hacer una pausa, hay un montón de temas para charlar. Obviamente que el pico de las próximas semanas también, de aumento de enfermedades respiratorias, todo lo que eso tensiona el sistema, así que volvemos y nos metemos para hablar en el sistema de salud. Cada grano de arena, desde Portezuelo a José Ignacio. Cada sentido que se despierta. Cada rayo, cada gota, cada respiro, risa, sabores y miradas, cada silencio y cada nota hacen de cada momento un momento único y de un lugar único. Enjoy Punta del Este. Experiencias únicas en un único lugar. Pintando con Ulbrica, Ulbrica, Ulbrica. La tarea de pintar se simplifica. Se aplica con rodillo, pinceleta o pincel. Ulbrica en los techos, Ulbrica en la pared, Ulbrica en la fachada y en los pisos también. ¡Qué colores! ¡Cómo rinde! ¡Es perfecta! Pintando con Ulbrica, la tarea de pintar se simplifica.
Continuamos esta noche en el ciclo de entrevistas de Punta News y Canal 2 conversando con el director departamental de salud de Maldonado, el doctor José González. Decíamos en el bloque anterior, doctor, que más allá de algunos temas puntuales que los focalizamos en el dengue o en el caso de la gripe y la vacunación, hay preguntas más de fondo que siempre tienen que ver con el funcionamiento de nuestro sistema de salud y concretamente acá en Maldonado. Hoy, este sistema nuestro de salud en Maldonado, justamente, ¿está trabajando con margen? ¿Está trabajando al límite? ¿Está trabajando bien? ¿Normal? Bueno, el sistema de salud siempre es muy dinámico. Es una característica de los sistemas de salud. A veces hay situaciones coyunturales en un departamento o en una zona del país que hace que el sistema pida o reclame de alguna manera estrategias para adaptarse o tener herramientas para adaptarse. Maldonado es un departamento y pongo este ejemplo, el sistema de salud se enfrenta a un departamento que crece en población, cosa que en Uruguay crecer en población es casi la excepción, no hay departamentos que... Y todos los censos y datos indican que Maldonado es el único que crece porque recibe población de otros departamentos y es buena parte de la población extranjera que decide radicarse en el Uruguay. O sea, cada vez somos más en infraestructuras que de repente han sido pensadas para determinada cantidad de población. Bueno, entonces, Maldonado es un típico ejemplo donde el sistema es demandado en qué ofertas brinda y qué características tiene esa oferta. Por otro lado, ya de por sí es un departamento que tiene una infraestructura, nosotros tenemos que pensar que tiene una infraestructura en el sector privado y público muy fuerte, que por supuesto que después cada institución tiene en sus procesos asistenciales situaciones más desarrolladas o algunas situaciones con más dificultades, pero en el conjunto el sistema es un sistema muy fuerte, es de los más fuertes que tenemos si lo miramos por departamento. Pero a su vez el sistema tiene otros elementos mejor dicho, el sistema se mueve en un ámbito donde la Intendencia tiene una estructura de mucho tiempo, de desarrollo y participación. Y grande además. Exacto. El sistema se empieza a mover con áreas de educación y formación de recursos, entonces Maldonado es un departamento que también tiene capacidad de proveer recursos de salud o recursos que están vinculados a temática de salud. Eso hace y lo fortalece, lo ubica en una posición que claramente es una fortaleza. Ahora, el sistema exige muchísimo capacidad de coordinación y nuestro sistema a veces tiene superposición de situaciones, ¿sí? Y uno a veces encuentra que el elemento central es cómo generamos un ámbito donde esa capacidad de coordinar entre los prestadores, en el caso de Maldonado, Mautón, Asistencial, ACE, llegue a desarrollarse en una expresión que puede ser un convenio de complementación, llegue a expresarse donde hay acuerdos en base a una prioridad en salud y todos trabajamos sobre una misma estructura y protocolo. Entonces, en estos días Maldonado alcanzó niveles donde se lo ubica como un departamento que tiene un servicio de neuroprotección, es decir, tiene capacidad de encontrar respuestas para una persona que sufre un accidente vascular encefálico en base a 3 prestadores, ¿sí?, que tienen capacidad de respuesta y hay uno de ellos puntualmente que alcanzó estándares de calidad y seguridad. Lo importante es que el 100% de la población, independientemente del prestador, accedan en tiempo y forma, porque es una enfermedad tiempo dependiente y eso es clave y ahí el Ministerio juega un rol en que esas capacidades coordinen. Nosotros tenemos en este departamento una situación que se podría decir que es epidemia en el país, que es la patología traumática y en el paciente joven, y que genera a través de los siniestros de tránsito una expresión de mortalidad, una expresión de daño, lesión a pacientes, a la población, que es muy alta, que es muy importante. Y esto nosotros debemos mejorar aspectos de coordinación. Se avanzó mucho,
pero debemos mejorar en el aspecto de coordinación, que tengamos capacidad de responder a una situación que se llama de alta complejidad por una patología traumática, y derivarlo y tenerlo en un centro o en centros que cumplen los criterios. Pero además de coordinar, yo creo que ahí habría, no sé, a uno mirándolo desde el punto de vista del usuario también, es el tema de que esa coordinación primero sea efectiva y se pueda hacer, pero además sea rápida, porque acá estamos hablando de temas donde el factor tiempo de esa coordinación, y nosotros que en Uruguay estamos muy acostumbrados a las burocracias de sí, llamé, pero no, pero sí, me dijo, pero hay que llamar al otro y a aquel otro, y no vino el que tenía la llave, y bla, 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 pero estás hablando de casos donde además cada segundo puede llegar a contar para el resultado del paciente. Nosotros tenemos buenas infraestructuras que han crecido mucho, que están en estándares de oferta de servicios muy buenos en calidad. Tenemos que entrar a trabajar mucho más en lo que se llama el espacio de coordinación. Ese espacio que garantice que la población realmente se vea beneficiada por esa enorme cantidad de estructura que tenemos. Ese es el talón de Aquiles que vos le ves como director departamental de salud que tiene nuestro sistema en Maldonado. Sí, ese es uno de tus desvelos. Yo te iba a preguntar al final cuál era tu mayor desvelo en este. Ese es uno, que es la capacidad de que nosotros en lugares donde tenemos una muy buena oferta de servicios tengamos capacidad para coordinar todos juntos en una respuesta mejor para la población. ¿Dónde has detectado que viene la falla? O sea, uno empieza a hacer el seguimiento de un sistema, ¿no? Y dice, bueno, esta parte funciona, esta otra también. Acá es donde se me tranca, acá es donde demora, acá es la parte que no hemos podido aceitar. ¿Cuál sería esa hoy? Hay algo necesario, pero que a veces por necesario no lo podemos poner como nuestra barrera, que son aspectos administrativos, marcos burocráticos, que sí, por supuesto que algo puede requerir de una autorización, puede requerir un documento que garantice el acuerdo, pero nosotros necesitamos en la operativa hacer sentir a la población que tenemos una respuesta que impacta positivamente. Lo otro es la cultura de ese cambio de trabajar en conjunto. No ver como una amenaza, no ver como una situación de inestabilidad, ¿sí?, el afrontar un desafío en conjunto. Por ejemplo, salud mental. Nadie por sí solo, ninguna institución por sí sola va a poder o puede plantearse que va a resolver o encarar el tema. Esto es un tema en conjunto a muchos actores. Bueno, nadie pierde, todos ganamos. Entonces, ese escenario es una cultura que hay que ir desarrollando desde los tomadores de decisiones de las instituciones que están colaborando y participando, y ahí la rectoría del Ministerio es fundamental, y después de la estructura de los profesionales que también están de alguna manera viendo muy sobrecargada su situación por estas temáticas, entonces involucrarlos y encontrar esas respuestas. O sea, al punto que se dice, no solamente se dice y lo vemos, que en algunos llamados, por ejemplo, que ha hecho ACE, y también en algunos casos de privadas, pero por ejemplo ACE para cubrir cupos de psicólogos y psiquiatras sobre todo, no han tenido respuesta de los médicos, porque está tan tensionado y presionado y el tema de salud mental tan sobrecargado que de repente los médicos ni siquiera optan por conseguir ese trabajo, ¿no? Exacto, eso es una situación hiper compleja que tenemos. Entonces nosotros decimos que uno de los puntos críticos es generar acciones facilitadoras, no cargarlas y ser operativos en la capacidad de integrarse. Por otro lado, ese fenómeno, llamemos de cultura, de organización, que esté adaptándose cada vez más a articular y a desarrollar proyectos en conjunto. Y un tercer elemento que tiene que ver con la evaluación, ¿sí? O sea, evaluar para tomar decisiones, para corregir y planificar a un mediano y largo plazo. Entonces, a efectos de no superponer, no seguir superponiendo. Entonces, hoy eso es en Maldonado un elemento, a nuestro entender, central. Y cuando uno lo visualiza que es posible, la siguiente pregunta es, ¿qué tanto es el déficit de recursos que podemos llegar a tener? Y cuán importante es la superposición, la falta de articulación,
la necesidad de coordinar en conjunto. Porque a veces uno mira y dice, bueno, en esta localidad un prestador tiene una estructura de una ambulancia que brinda a sus usuarios, eso implica un costo en la infraestructura de tener ese servicio, pero la mitad de la población de esa localidad no accede a la ambulancia. Claro. Entonces, y la institución que no desarrolla la ambulancia tiene que contratar servicios que a veces pueden llegar, que a veces no llegan. Cuando uno dice, bueno, ¿hay capacidad de coordinar en conjunto servicios de ese tipo? Bueno, sí, claro que los hay. El sistema lo permite. Entonces tenemos que desarrollar al máximo esos servicios. Aprovechar los recursos del sistema al máximo, ¿no? Mejor, o sea, aprovechamiento de esos recursos. Ahora, en esto que vos decís justamente de aprovechamiento de los recursos y de sistemas tensionados en una cuestión o en la otra, para el usuario, ¿dónde se siente más esa presión? ¿En los tiempos de espera, que es una cuestión que plantea la gente? ¿En el acceso a los especialistas? ¿En la atención en territorio que decías vos? Que de repente, bueno, vamos a una localidad y ACE no tiene su ambulancia, pero la tiene un prestador privado, pero resulta que la mayor parte de la gente de esa localidad se atiende en ACE. Exacto, bueno, eso que describimos de alguna manera es la experiencia que vive el usuario de su servicio de salud. Tiempo de espera que no es acorde con la demanda que tiene, la oferta de servicios que no está, en algún sector, en el otro sector puede estar presente, pero tiene no necesariamente la ¿Pero oferta. qué es lo que más demora hoy? ¿El acceso? Lo que hoy tenemos más dificultades en el departamento, no todos, pero en un sector como ACE, es en todo el territorio algo que tiene que ver con la accesibilidad a especialidades. Se corrigió y se mejoró aspectos que tienen que ver con el acceso a la medicación, desde la pauta que financia hasta lo que es la distribución y el acceso a la medicación. Pero todavía tenemos un cuello de botella complejo, duro, con el acceso a determinadas especialidades, a determinados equipos de salud, que obviamente uno de los temas que tenemos, y eso está claro, es que a veces está financiado el cargo, está financiado el recurso a contratar, pero bueno, no necesariamente se presenta algún equipo. ¿Se ha mejorado qué cosas? Bueno, esto de la medicación, se ha mejorado la visión de entender un proceso mucho más integral, que no solo pasa en algunas áreas por un médico especialista, el fortalecer una estructura que tenga un enfoque más comunitario, donde haya un médico de familia, un equipo de salud, también puede resolver y empezar a encaminar muchas de las demandas que tiene esta población. Para cerrar el tema, vuelvo a lo que me decías antes, tu mayor desvelo. Por ahí pasa el mayor desvelo. Bueno, ¿qué acciones estás tomando y específicamente en qué líneas para resolver ese mayor desvelo? Bueno, nosotros cuando ingresamos, uno de los puntos es que el Ministerio no convocaba, ¿sí? El Ministerio es quien convoca porque es el órgano que ejerce la rectoría. ¿Y convoca para qué? Convoca a los integrantes del sistema de salud y actores, que no necesariamente son prestadores integrales, pero forman parte de muchas de las prestaciones, a desarrollar e implementar estrategias sobre áreas priorizadas que esta administración estableció. Entonces, lo primero es asumir el rol de rectoría, fortalecer eso y convocar. Entonces, acá se abrió un escenario en todo el periodo anterior que fue, se crearon áreas de trabajo donde están todos los prestadores, incluida la intendencia. Esas áreas de trabajo van con un enfoque en lo que es el diseño de un programa de salud mental. Hay una línea que está trabajando con calidad, seguridad y atención al usuario. Hay una línea que está trabajando con género, diversidad. Hay una línea que está trabajando con complementación. Hoy nosotros tuvimos en este mes, marcamos un eje de complementación que ustedes fíjense en que abarca en la zona oeste del departamento, que es Pan de Azúcar, que tiene que ver con Aznares, que tiene que ver con Piriápolis, incluida la Capuera, todos los prestadores, incluidos las sedes secundarias, para desarrollar estrategias operativas donde allí pueden hablarse de servicios de emergencia complementados, coordinación de traslados en comunes, alguien que no tiene una estructura de un servicio de urgencia-emergencia, una estructura de licia, complementa con el otro y van a brindar especialidades. Vamos a definir en este mes, ya quedó
planteado una junta local de salud en esa zona del departamento. ¿En cuál zona? Zona oeste, que implica 3 municipios, que es Solís Grande, Pan de Azúcar y Piriápolis. En principio vamos a definir una junta local de salud, probablemente después haya alguna otra. ¿Para qué? Para que también tengamos una interacción con organizaciones, con usuarios, con trabajadores y ser garante de cómo van esos procesos. Son documentos que nosotros dimos un margen de plazo de trabajo, porque son estos primeros 90 días. Ahora, la decisión de zona oeste es porque, es tipo plan piloto y no es tan complicada, o porque es una situación complicada para el usuario o donde hay que mejorar mucho más la complementariedad. Complementación es prioridad 1, es sistémica, en todo el departamento se trabaja. Necesitamos generar un proceso de trabajo. Allí hay una línea de trabajo que son, vuelvo a repetir, en zona oeste un nodo Pan de Azúcar, un nodo Aznares, un nodo Piriápolis. Tenemos ya 2 documentos que se firmaron de acuerdo entre ACE, municipio, Mautone, asistencial en Aiguá, que hay elementos a corregir con respecto al funcionamiento, pero ya están firmados y operativos, y lo mismo en José Ignacio. Tenemos una estrategia que ya está también en mesa de trabajo en Balneario Buenos Aires. Tenemos una estrategia de trabajo que tiene que ver con Jahuel, que también es complementación. Nosotros esta semana tuvimos una reunión de puesta a punto sobre elementos a corregir con la Intendencia. Cuando decimos Jahuel estamos hablando del centro de adicciones. Exacto. Con la Intendencia tiene una red de policlínicas muy fuerte en zonas que son de altísima población, y allí con ACE hay una estrategia de trabajo en conjunto, pero también tenemos un escenario que ustedes saben, que en la ley presupuestal se vota, se compra y se instala una aceleradora lineal en San Carlos para un proyecto de radioterapia. Eso va a incorporar una línea de trabajo de complementación con el sector privado. Nosotros tenemos cuidado paliativo, que ya venimos con documentos adelantados para que se haga sistémico en todo el departamento, siga creciendo, que en este caso tenemos pediatría como uno de los pilares a nivel país, pero ahora queremos reforzar más en esto de la equidad, o sea, que no solo la población que tiene un servicio puntual acceda, sino que pueda acceder toda la población del sistema. O sea, nosotros abrimos casi 12 frentes de complementación, ¿sí?, donde nosotros como ministerio tenemos que marcar la rectoría, o sea, planteamos esos escenarios. Esto se oficializó en la Junta Departamental de Salud, esto se oficializó en las mesas de trabajo. Hemos tenido y vamos a tener reuniones con municipios, porque el rol de los municipios es central. Allí ese rol central tiene que ver con que participan de muchos de los determinantes que a veces tenemos en esa sociedad, desde un espacio recreativo deportivo, desde transporte, desde iluminación, desde ambiental, después organizaciones, mucha población organizada está participando y va a seguir participando. A veces nos convocan a reuniones que son de mucha demanda, de mucha tensión, pero bueno, es la forma de que el territorio se vaya expresando y vaya participando. ¿Y cuándo tenés planteado en esa rectoría que hacen desde el ministerio que se empiecen a ver, digamos, supongo que tienen objetivos a corto, mediano, largo plazo, pero que se empiecen a ver los resultados para el usuario? Ahora para mayo el primer planteo de los borradores, esto es las reuniones de acuerdo en estas líneas que estamos desarrollando. Eso lo que vamos a definir es, ustedes saben que un documento, y hoy hablamos de lo burocrático, para que lo firmen las instituciones, tienen un espacio jurídico, tiene un espacio de costeo, de financiero, tiene un espacio administrativo complejo. Y eso a veces lleva muchos meses, y más cuando son varias instituciones. Entonces nosotros lo que planteamos es, y aquí la ministra ha apoyado, fundamental ha sido, bueno, sí, por supuesto, porque es parte de la garantía de un proceso que se hace correctamente desde lo jurídico, pero en ese proceso tiene que haber acuerdos que se llaman acuerdos de funcionamiento, o sea, mientras ese documento se termina de firmar... Claro, sí, pero no eterno, y mientras tanto... Nosotros vamos autorizando a que los prestadores empiecen a operativizar. Y lo otro, nosotros queremos, y eso lo hemos expresado a todas las instituciones,
queremos que los convenios, estos espacios, sean operativos en ese territorio. Es decir, si nosotros acordamos, como hay una mesa de trabajo de ASNARES, para desarrollar la infraestructura de salud con los 3 prestadores y el municipio en esa zona, queremos que el 100% de ese intercambio sea de impacto en esa zona. Porque a veces sucede, bueno, está bien, un prestador dice, nosotros en esa zona no tenemos ninguna estructura para ofrecer, le ofrecemos en otro lugar del departamento. Bueno, puede ser una estrategia, pero en este momento nosotros necesitamos ese impacto de territorio, claro, y que la gente encuentre que esos acuerdos, que ese nivel de participación que están teniendo se ve reflejado en esos documentos. La JULOSA, las juntas locales de salud, o las comisiones de salud, o mesas de participación que pueda tener la población en esos lugares, va a ser el agente o el vehículo para evaluar si se cumple, va a ser el agente, el vehículo donde se accede a esa información, esos documentos tienen que estar públicos ahí, y se va de alguna manera a auditar en conjunto con la población para decir, bueno, acá se firmó un documento que iba a haber tales especialistas por semana en esta zona en acuerdo de complementación. Bueno, que eso realmente, y ahí el ministerio evalúa, se vaya cumpliendo. Nosotros entendemos que con el borrador ahora en mayo, hoy tuvimos una de las reuniones, en el cierre de este primer semestre nosotros vamos a tener acuerdos operativos en varias zonas del departamento. No quiero cerrar la entrevista sin preguntarte, porque desde que planteamos esta entrevista hasta ahora que la estamos concretando, bueno, se había empezado a conversar, a instalar la posibilidad de que Maldonado pudiera tener formación en medicina a través de la UDELAR. Pero ahora ya estamos en otro escenario, porque la semana que viene se va a presentar formalmente, pero me gustaría que vos dieras los detalles, que bueno, se va a formar médicos en Maldonado. Bien, Maldonado es un departamento que tiene ya una trayectoria en formación de recursos en salud, no solo médicos, sino áreas que tienen que ver con la licenciatura de enfermería, ni que hablar con el área de enfermería. Pero concretamente en lo que hace a la medicina, este es un departamento que generalmente tenía un buen peso en lo que es el formar posgrados o especialidades bajo residencia. Ahora lo que nosotros incorporamos o incorpora el departamento, y esto es realmente una noticia muy, muy positiva, es la presencia de el primer día que ingresa un estudiante a la carrera de medicina, como estudiante desarrolla todo su ciclo de formación hasta el último día que se recibe en los ámbitos del departamento bajo la Facultad de Medicina en este proceso que es de desconcentrar, de descentralizar. Eso implica no solo que en las estructuras del departamento, estructuras de salud, exista un abanico muy amplio de estudiantes en su proceso de formación, sino que transforma la institución en un ámbito que lo enriquece muchísimo, que tiene que ver no solo en un ámbito vinculado a un proceso asistencial, sino en un ámbito de formación. Eso incorpora algo que es muy importante, que son aspectos de ética, moral, valores que humanizan el proceso de formación, la presencia del docente, la presencia de un acuerdo de cómo trabajar, de cómo afrontar ese proceso de educación en un ámbito asistencial, enriquece muchísimo y da un perfil a la formación de esos profesionales. Por supuesto, para empezar, lo que tenemos concreto es que UDELAR va a dictar la carrera de medicina toda acá en el departamento de Maldonado. Eso es lo que se va a presentar la semana que viene en la sede del CURE. Pero además esa carrera de medicina íntegra que se va a poder hacer acá, ¿es ya a partir del año que viene? Sí, el proceso está muy adelantado porque obviamente requiere una logística de la estructura docente, la estructura del proceso de abordaje, o sea que ya esta semana que entra las autoridades de Ministerio, ACE y la Universidad de la República, Facultad de Medicina, van a dar los detalles concretos del proceso y los avances que tenemos. Pero es fundamental porque nosotros en este departamento, y al principio decíamos, uno de los elementos que el sistema de salud encuentra en Maldonado, que es un departamento que crece. Es un departamento que
todos los años le está pidiendo, por un tema de crecimiento poblacional, por un tema de desarrollo de esta población, más servicios con determinadas características en cuanto a calidad. Ni que hablar si a eso le sumamos lo que es la propia movilidad poblacional por el fenómeno turístico. Bien, tener la formación de recursos en territorio para ir alimentando de alguna manera esa demanda es un proceso que le da planificación a largo plazo a Maldonado en una ventaja muy importante. Si a eso nosotros le sumamos que ya hay otras experiencias de formación de recursos en salud, generar esa mirada desde lo académico, si a eso nosotros ponemos planos de investigación, si a eso nosotros le ponemos la capacidad que ya está instalada de otras estructuras de carreras universitarias, empezamos a encontrar fuentes laborales, empezamos a encontrar un perfil de población con acceso a mayor escolarización y mayor desarrollo en sus capacidades, y empieza a desarrollarse un proceso de calidad en salud que es absolutamente indiscutible el impacto que va a tener. Y eso si nosotros miramos un hospital de Maldonado, que hay una inversión importante en pauta presupuestal para crecer, para desarrollarse, decir que es un crecimiento edilicio, pero sobre todo un crecimiento en lo que es una carrera de medicina, en lo que es la formación de recursos, es un valor agregado importantísimo. Pero si eso se extiende a San Carlos y el hospital de San Carlos... Sí, pues los chicos van a estar presentes en todos los hospitales que hay en el departamento, en todas las estructuras. Por lo menos de lo que estamos hablando de las estructuras públicas, exacto, ¿no? Exacto. Y a su vez, además, estamos hablando de que la carrera de medicina, a pesar de que en Uruguay es una de las carreras que siempre congrega mayor parte de estudiantes, tampoco es que esté tan descentralizada a nivel país. O sea, hasta Montevideo creo que hay una sola sede de las del interior, no me acuerdo si es la de Paysandú, que hace medicina. O sea que ahora tendríamos la carrera entera, además, en Maldonado. Exacto. Eso da un impacto, y en esto vuelvo a repetir, de asociar estructura que hace asistencia y hace docencia. Entonces son cargos con una capacidad técnica, una capacidad académica que también de alguna manera mantienen alta la vara de la calidad de los profesionales que están trabajando. Así que por todos lados es una gran noticia para acompañar el proyecto de salud del departamento, ¿no? Bien, y con esta gran noticia, gracias por este rato, gracias por recibirnos, ha sido un gusto, y a ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos, y la invitación es para seguir juntos la semana que viene en el ciclo de entrevistas de Punta News y Canal 2. Este programa fue una presentación de Ulbrica, Enjoy Punta del Este, de Administración Nacional de Puertos, Grupo Pla Constructora y Shark Club.